Y Juancito, si está por casa, y charlamos nosotros de lo que no nos dejan charlar acá. Exactamente. Porque nos reprimen. Sí, nos ponen música, nos tenemos que ir al aire cuando... Claro, obvio. Lo más interesante lo estamos diciendo justo antes que vaya al aire, ahí paramos y decimos cosas serias. Bueno, Martín Guzmán sigue. Sí, no, clarísimo. Ayer eligió la entrevista con Gustavo Silvestre para eso, para clarificar, para mandar algunas señales, yo creo que varias importantes, una para el frente interno y otra para el frente externo. Porque también toda la movida de se va Guzmán, de pronto empezaba a calar en sectores del empresariado y después la idea esta de gobernar con los que están alineados al plan económico. Primero, viste, cuando, no sé si la viste entera, dijo que coincidía con una visión de Feletti y después, por otro lado, lo que hizo Feletti la semana pasada es grave. Al límite, ¿no? Grave, sí, al límite. Pero bueno, tiene que ver con el bolonque que tiene el gobierno que no termina de resolver, ¿no? Ayer parecía un paso de comedia cuando le dice en la nota que le hace Real a Alberto Fernández lo del saludo de la presidenta, qué sé yo, y en algún momento dice vamos a hablar. Es una cosa de locos, vos imagínate, es surrealista, que vamos a hablar. ¿Cómo no hablar? Llama por siéntense de una vez, déjense joder, resuelvan para bien o para mal, cómo siguen, con quién siguen. Bueno, ayer Guzmán, viste que volvió a decir eso de que para combatir la inflación se necesita apoyo político claro, dijo, ¿no? Y claro. Tiene razón en ese aspecto. Ahora, si no les gusta el plan económico, es raro quedarte en un gobierno. Yo no entiendo los funcionarios que se quedan de cualquier modo, ¿no? Y bueno, es una estrategia de esmerilar, de capturar cajas, de qué sé yo. En fin, pero en principio, si hay cambio de gabinete, ya tenés a alguien que parece ser inamovible, que es Martín Guzmán. No, yo te decía ayer con esa imagen, a mí me parecía que se vaya Guzmán es para Alberto Fernández como cortarse un brazo en este momento. Luego lo segundo es hasta dónde llega el poder de Guzmán, que es, bueno, qué pasa sobre todo en el área energética, que es el área que está más desmarcada, porque, a ver, Miguel Pelle tiene autonomía de Guzmán, pero tiene un diálogo que les permite trabajar juntos. Con el sector de energía no. Pero el sector de energía internamente está muy dañado. Es decir, la línea técnica de YPF se lleva mal con la conducción de YPF. El secretario de Energía es un tipo que es, tanto el secretario de Energía como el presidente de YPF son tipos que quieren ser gobernadores de Neuquén y de Santa Cruz. No son técnicos del área ni empresarios del área. A uno le sorprende cuando uno recuerda la historia, cuando Cristina estatiza YPF, le da todo el poder de YPF a Miguel Galuccio, que era un tipo pero extraño a la estructura. Era un técnico con mucha experiencia. Era un ejecutivo de una multinacional. Después vino Macri y llenó de CEOs todo. Pero el primer CEO que maneja un área central del Estado argentino, a tal punto que se va de ahí con algo de información privilegiada y después arma una empresa pública, una empresa privada que recauda un montón de fondos para volver a la vaca muerta para ganar guita para su empresa. O sea, hay ahí una discusión que nunca se planteó en los términos que debería haberse planteado, pero era un hombre del sector privado. Cristina en aquel momento dijo, no, si yo estatizo YPF, la administro con criterio del sector privado. Cuando viene Alberto, lo que cuenta... Es una empresa que tiene que tener criterio privado, porque es una empresa estatal es una empresa con mayoría estatal, una sociedad con mayoría estatal. Pero se debería mover con algunos parámetros criterios de ganancia, de mercado, claro. Después, cuando viene Macri, te digo lo que cuentan las fuentes en las que yo confío del tema energético. Macri no le da bola a YPF, privilegia la relación con Techin, la relación con otras empresas privadas, como hacía en casi todo Macri. Eso traba mucho también toda la gestión energética. Y después viene este gobierno y nada, es como que atomiza, le da a cada sector político, como hace en todos lados, una partecita. Y en ese sentido, bueno, vos la política energética, que es tan central para el país, hoy uno lo ve todo el tiempo, no está unificada, no está alineada, como dice Guzmán, en la misma dirección. Cada cual opina una cosa distinta sobre qué hacer y a veces ni se hablan entre sí, Rey. Yo creo que también, creo que en la disputa central está el tema de cómo mejorar los ingresos de la base electoral del peronismo. Yo creo que la discusión es esa. Y creo que en esa discusión el tema energía, el tema tarifas, por ejemplo, el kirchnerismo lo interpreta como parte de esa mejora de los ingresos. Entonces hay que subsidiar. Y la visión que tienen Guzmán y el presidente, en principio,
es que no debería ser parte de la cuestión tarifaria de qué se hace con los ingresos. Que los ingresos tienen que mejorar por otra vía. Eso en tarifas, y después es por qué ayer le preguntaban al presidente YPF, le preguntaba a Pagni por qué no hicieron el gasoducto, por qué le echa toda la culpa a Macri. Bueno, de dos años tiene la culpa Macri, 2 años tiene la culpa este gobierno. Y él dice, bueno... 2 años con pandemia, ¿no? La única cosa que se pero un puede gasoducto, hacer. ¿qué tiene que ver con la pandemia? Bueno, es decir, vos tenés mucho del Estado... Acelerar los papeles, ni siquiera está la licitación llamada. Sí, eso sí. Es decir, acelerar la parte de papelería. Entonces, yo lo que sé es que hay unas discusiones en sector por sector, área por área. Está entrando a este estudio. Está honrando este estudio Juan Grabois, que acaba de sentarse en nuestra mesa. Sí, señor. Así que le damos la bienvenida, dejamos de hablar pavadas y lo bienvenimos, como quien dice. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por invitarme. Siempre había sido por teléfono la cosa. Es más lindo así. Hace Por mucho que no supuesto. nos vemos, claro. Sí. con la Y sin pandemia. blindex. Nosotros acabamos de sacar todos los blindex hace muy poquitos días, así que... Extraordinario, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Volver a hacer radio como hacíamos antes, no es poco. O sea que Grabois aparte viene con un documento, lo estuve leyendo esta mañana. Mirá lo que crearon. Comité de Acreedores de la Deuda Interna. ¿Puedes explicárselo a la gente qué es esto? Los acreedores en general de las deudas arman task force, arman grupos de presión, lobbies. Ujú. Entonces pensamos con algunos, ¿por qué no armamos uno nosotros? ¿No? Desde luego, no somos los únicos acreedores de la deuda interna, ni nos arrogamos la representación del conjunto, pero hay organizaciones representativas de movimientos campesinos, de pueblos originarios, de sindicatos, de movimientos sociales, de la ciencia, de la salud, de la educación. Es decir, es una lista de nombres interesante. Hay albertistas, cristinistas, masomenistas, independientes, izquierdistas, gente que no le interesa la política partidaria, gente que lucha por el medio ambiente, etcétera, para poner en la agenda lo más importante, que no son ni las peleas entre dirigentes, ni tampoco las cuestiones de la macroeconomía técnica, ¿no? Ujú. Las tasas y puntos porcentuales, etcétera, sino el ser humano y la naturaleza. Pero pará, y en lo concreto, porque yo imagino a alguien escuchando y dice, ¿quién les va a dar bola? Bueno, eso nos vamos a encargar de que nos den bola. Y nos van a dar bola. Lo primero que va a hacer el comité, de hecho lo que hizo hoy, y ese es el documento que tenés en tus manos, es pedirle una audiencia que ya está concertada hace un ratito, así que primicia, para el martes después de Pascua, con la comisión bicameral que tiene que hacer el seguimiento de la deuda externa. Es una comisión que preside el senador formoseño Mayans, del Frente de Todos, y que desde mi punto de vista no hizo absolutamente nada en 2 años, en todo el proceso investigativo de la deuda, el endeudamiento particularmente, pero sobre todo de la fuga de la que tanto se habla y tan poco se sabe. Es decir, la fuga fue un procedimiento, un mecanismo mediante los cuales un sector muy reducido de la sociedad, el 1%, los bancos, lo dijo el propio Macri, compraron dólares muy baratos, a un precio mucho menor del que hubiesen comprado si no hubiese estado el dinero del FMI. Y el perjuicio para el Estado es muy difícil de calcular, es decir, la diferencia entre esos dólares si los hubiesen pagado a precio de mercado y a las bicocas que lo pagaron en subastas, porque en muchos casos se subastaron literalmente, se los remataron. Es difícil de calcular, pero por lo menos es de 27.000 millones de dólares, que es más de... Hay una investigación judicial abierta que tiene Capuchetti por eso. Hay una investigación judicial, yo soy parte de esa causa, pero esa investigación judicial es sobre delitos penales, y acá no estamos hablando necesariamente de delitos penales, porque el que compró dólares y los fugó, no necesariamente cometió un delito, salvo en el caso de la evasión, ¿no? Pero sí generó un perjuicio al Estado, en una maniobra que fue habilitada por el propio gobierno constitucional que había en la Argentina en ese momento, pero que constituye una defraudación de 27.000 millones de dólares como mínimo, y sobre los cuales tenemos que tener claridad para poder avanzar en la reparación. Es decir, la verdad hay que buscarla por la verdad misma, para hacer justicia, pero sobre todo para obtener reparación.
Y esa reparación tiene que ver con recuperar una parte de esos activos que fueron injustamente concentrados por un sector minoritario de la sociedad, insisto, banqueros, grupos financieros, grupos económicos, algunos multimillonarios acá de la Argentina, que lo sabemos por trascendidos, porque la información está en parte en la computadora de Mayans, en parte en el Banco Central y en otra parte cuestiones que requieren el levantamiento del secreto bancario. Por lo tanto, hay dos proyectos de ley que presentó la bancada de senadores del Frente de Todos. Uno es el levantamiento del secreto bancario, este comité lo apoya explícitamente, y otro es de un aporte especial que tienen que hacer quienes fugaron, ¿no? Y ahí, bueno, hay visiones distintas en el comité, porque no todos pensamos igual en el comité. Ese proyecto dice que ese dinero tiene que ir a un fondo de cancelación de la deuda. Yo, por lo menos, no estoy de acuerdo que ese sea el destino. Creo que el destino tiene que ser un fondo de reparación o rentas generales, porque la discusión de cómo se va a pagar la deuda es una discusión que no está cerrada. Está cerrada provisionalmente en un programa de 2 años y medio, pero se va a ir reabriendo. La realidad la va a ir reabriendo. Entonces, creo que eso encorseta ese gravamen que es absolutamente justo, y yo creo que si no hay correlación de fuerzas para sacarlo en la Cámara de Diputados, habría que ir hacia un referéndum. Si la población quiere que se grave impositivamente a quienes sacaron capitales del país durante la etapa de endeudamiento, es decir, durante plata que entró del Fondo Monetario Internacional, o si la sociedad no quiere hacer eso. Juan, te voy a decir, pero con total franqueza, qué me pasa con lo que planteas. Es decir, yo te escucho y muchas de las cosas que planteas son justas, pero a mí, en términos de principio general, pero después me pasa que cuando uno se acerca al debate y yo empiezo a preguntar y a confrontar posiciones y confrontar datos, etcétera, no digo en tu caso, pero sí, en general, encuentro que en términos de números las cosas no son muy serias. Y entonces empiezan a aparecer cosas, por ejemplo, vos decís, la gente que compró dólares y lo fugó. Sí. En un contexto de incertidumbre generada por lo que sea, por el mundo, por el gobierno de Macri, por la herencia, por lo que sea. Bueno, eso puede haber pequeños ahorristas o grandes ahorristas que agarraron y dijeron, bueno, para asegurarme mi patrimonio, sí, una empresa, por ejemplo, la empresa que sea. Y después uno encuentra, y hubo gente en ese proceso que ganó y otra gente que perdió. Por ejemplo, un tipo que vino con $100.000 a comprar bonos en pesos, y cuando tuvo que salir ya era tarde porque se había producido la corrida y ya eran $50.000. Desde luego. Y dijo, no, esto va a rebotar. Y se quedó un poco más y dijo, y fueron 25.000. ¿A ese tipo le devolverías la guita así como le quitarías la guita al otro? No, porque hay una diferencia entre vamos a decir, el 90% de los que compraron dólares cuando, en vez de poner algo que ellos habían demonizado, que era el cepo, que después lo terminaron poniendo, el porcentaje que se benefició es muy pequeño. Pero para tener los números de verdad, hay que abrir el secreto bancario, es una investigación seria. Digamos, yo te mentiría si sé cuántos son los que fugaron en gran cantidad. Hay estimaciones, pero son trascendidos periodísticos, porque la información está en el Banco Central, en la Comisión de Valores, etcétera. O sea, todos los que hablamos de esto chamullamos un poco, algunos con más responsabilidad y otros con menos responsabilidad, porque esto forma parte del secreto bancario y el secreto fiscal. Por eso hay una comisión investigadora, que es de todos los partidos participan de ahí. Y nosotros lo que estamos poniendo para que la sociedad civil tenga un control sobre eso a través de este comité. Pero lo que te quería decir en relación a lo que decís sobre si le sacaría, no le sacaría, etcétera. La pregunta que hay que hacerse es muy sencilla. Acá en la Argentina entraron $45.000 millones, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ese dinero, ¿en qué se utilizó? Se utilizó para hacer escuelas, para hacer hospitales, para mejorar la calidad de vida de la gente, para aumentar los salarios o darle un mejor haber a los jubilados, o se utilizó, como reconoció Mauricio Macri, para darles dólares a quienes no los podrían haber adquirido por el bajo nivel de reservas que había en la Argentina y hubiesen tenido que mantener sus fondos en pesos acá. Se adquirió para eso. Es decir, se adquirió y generó una transferencia de dólares a gente que no los podría haber adquirido. Ahí puede haber pequeños ahorristas, desde luego. Digamos, esa es la trampa de todo, ¿no? Es la trampa de la
falsa igualdad de la ley, eso que decía Anatole France, que es igual de delito para un multimillonario que para un indigente dormir abajo de un puente. Ahí están las trampitas. Obviamente, si vos tenés $500 y los cambiás, no sos un fugador. Y si te los guardas abajo del colchón, no sos un fugador. Pero si vos tenés 500 millones y entrás al remate exclusivo, bueno, hay que revisarlo. Mirá, pero yo no quiero ir, yo no quiero ir a lo técnico. Pero a mí me parece muy importante, porque yo, por ejemplo, escuchaba una exposición de un economista, no vale el nombre, en el Senado, el otro día, que hablaba sobre Arcor. Sí. Entonces decía, Arcor ganó, no tengo la cifra, Sí, ganó, X. en esos 2 años ganó $1 millón. Sí. Y compró $250 millones. ¿De dónde sacó esa guita? Es obvio que evasión, con lo cual hay que castigar o investigar a Arcor. Estaba usando un nombre propio. Cuando vos preguntás, lo que te dicen es, mirá, en ese momento el macrismo sacó la necesidad de identificar para qué compras dólares. Hasta el 2015 vos tenías que decir, esto es para importación, esto es para ahorro, esto es para... Entonces, parte de la operatoria de Arcor, las cosas que importan las haces comprando dólares en ese momento. No fugando dólares, sino gastando plata para importar, para fabricar alimentos acá. La diferencia entre un relato y otro, y en el medio hay un Bartoleo con un nombre propio, porque cuando vos escuchás esa exposición no termina de demostrar que no es para una cosa sino para la otra, entonces vos decís, este tipo no lo está demostrando, está ensuciando a alguien, a una empresa, entonces me da miedo que el levantamiento del secreto bancario, el secreto que a mí me parece, ahora, me inclino a decir que está bien, entre en un Bartoleo ideológico de vendetas privadas, de consignas berretas. Es decir, me da miedo una falta de seriedad en esto, que es muy importante, ¿entendés? Bueno, para eso tiene que haber control social del tema, pero vos fíjate cómo aparece todo el tiempo la doble vara, ¿no? Ensuciar a Arcor y ensuciar a un manifestante, un dirigente Está social. mal. Es todo válido, pero cuando son los que están expuestos, los multimillonarios, ahí nos preocupamos mucho de que no queden expuestos. Yo no me preocupo, yo digo, no es serio. No. Si vos no me demostrás que ese es... tipo evadió y usás el nombre para decir, estás... Lo que no es serio es que no se investigue. Eso es lo que no es serio. Bien. Porque en economía, esto creo que lo decía Perón, pero si lo decía otro vale igual, hay que saber sumar y restar. Si no lo entendés te están cagando. Acá entraron $45.000 millones. No se hicieron obras públicas, no hubo hospitales, no hubo un mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Hay una investigación judicial que debería terminar con... Déjame terminar. Si vos no ves el puente, si vos no ves la escuela, si vos no ves el hospital y la plata no está más, algo sucedió, pasaron cosas. Hay una investigación judicial que lo que investiga es si hubo asociación ilícita. Claro, si hubo delito. Si hubo delito. Pero ese no es el único problema. Puede no haber delito y puede haber un beneficio injusto por parte de algunos sectores concentrados de la economía. ¿El Estado no tiene los recursos, la FIP no tiene los recursos para determinar si hay gente que evadió? No, porque es más complejo. No es solo la FIP, es la Comisión de Valores, es la UIF. Es decir, para eso existe una comisión bicameral, que es un órgano de la máxima jerarquía constitucional, que además no hace un pomo, está claro eso. Que no hace un pomo, que para algo está, y que además es multipartidario. Es decir, eso se tiene que utilizar para que haya un dictamen, y ese dictamen tiene que definir si pasó esto o pasó lo otro. En definitiva, lo que van a hacer ustedes es tratar de presionar a la comisión. Nosotros vamos a presionar a la comisión para que se mueva. A ver, son 4 puntos nuestros objetivos. A ver. El primer punto es visibilizar y poner en agenda la verdadera deuda, que es la deuda social. La deuda con los trabajadores, que tienen la mediana salarial de los registrados, está rozando la línea de pobreza, es decir, la mitad de los trabajadores que tienen el privilegio, entre comillas, de tener recibo de sueldo y aguinaldo, están rozando la línea de pobreza. Tenemos más de 4 millones de indigentes. Tenemos una situación en el sector informal calamitosa, con más de 10 millones de adultos sin ingresos fijos. Tenemos una desigualdad que, aunque haya bajado un poquito ahora, es altísima, donde, y estos son datos oficiales, los salarios crecieron en los últimos 5 años, 335%, la inflación 474% y las ganancias empresarias 523%, se perdieron 10 puntos porcentuales entre la distribución entre lo que se queda al sector empresario y lo que se quedan los trabajadores. Es decir, hay una serie de deudas con los trabajadores que son muy graves. Hay una demanda habitacional, primero el tema de los trabajadores, ¿no? Y de las pymes también. Es decir, las pymes todavía no tienen condiciones razonables para contratar, tienen una cantidad de riesgos judiciales que hace que cualquier
empresario, pequeño empresario, emprendedor que quiere contratar 3 o 4 personas, se muere de miedo de tener un juicio laboral. No hay respuesta para eso, hay mucho piripipí, pero no hay un solo proyecto serio, razonable, que plantee, por ejemplo, un seguro contra riesgos judiciales, o que plantee un régimen diferenciado de aportes patronales, o cualquier otro tipo de cuestión que no haga que la pyme tenga que tener las mismas condiciones que una multinacional. Hay una deuda muy grave con el tema habitacional, yo creo que es algo en lo que el gobierno puede intervenir en los próximos 2 años. Tenemos un déficit de 3.5 millones de vivienda, 11 millones de inquilinos, más de 5 millones de personas que viven en barrios populares, que son 4.416, personas en situación de calle. Es decir, eso hay que visibilizarlo para que esté en la agenda ejecutiva y legislativa, digamos, ¿no? Ese sería el segundo punto, el segundo objetivo de la comisión. Los otros 2 te pido síntesis. Síntesis. El tercero es, vieron que va a haber unas revisiones trimestrales, sí, ¿no? Bueno, primero rechazar cualquier injerencismo, cualquier grupo técnico que venga a decir a la Argentina lo que hay que hacer. A lo sumo lo tiene que decir el gobierno o el Congreso Nacional, no gente de saco y corbata que nos viene a explicar por 4ª vez en la historia argentina cómo tenemos que caer en el desastre. Y que también haya revisiones trimestrales de las políticas públicas de la deuda interna, de salud, educación, de eso nos vamos a encargar. Hacer un informe trimestral sobre la deuda interna. Y bueno, y por último, lo que veníamos hablando, ¿no? Generar un organismo de participación y presión para que la comisión investigadora avance en esto y para que se avance en leyes de reparación. Que uno podrá ver la letra fina. Si es a un fondo de cancelación de la deuda, que es algo que a mí no me gusta, si es a un fondo de reparación histórica, cómo se trabaja seriamente con la información, cuáles son los peritos internacionales que van a venir a supervisar. Lo que no se puede hacer es que con el argumento de que acá hay mucha chantada, hay mucha operación de prensa, no se investigue lo que yo considero una estafa, pero por lo menos hay una sospecha importante de que fue un daño patrimonial al país de 45.000 millones de dólares. Es del más elemental sentido común. Bien, te preguntamos algunas cosas de agenda, ¿te parece? Avanti. Hay un enfrentamiento fuerte entre el cristinismo, kirchnerismo, llámalo como quieras, o un sector del kirchnerismo, ¿no? Porque uno ve en los 2 lados kirchneristas, o gente que se define como kirchnerista, y el presidente. Ayer apareció Martín Guzmán en televisión mostrando que está ratificado por el presidente y diciendo que van a gobernar con los que estén alineados con el plan económico. ¿Cómo ves esta coyuntura? Que por lo menos en la mirada, en esto coincidimos con Ernesto, a veces tenemos diferencias con algunas otras miradas, pero en esto coincidimos. Está trabando la gestión desde hace rato. La pelea interna en el gobierno hace ineficaz la gestión en muchas áreas. ¿Cómo lo ves? En primer lugar, una pequeña aclaración. En estos tiempos se respeta mucho la autopercepción de las personas, en materia de género, en materia de identidad étnica. En materia política no. Yo no me autopercibo kirchnerista, pero me tengo que fumar que en todos los diarios digan el dirigente kirchnerista, porque la letra acá es una forma de cancelación, es una forma de estigmatización. Si lo fuera lo diría sin ningún problema, pero la verdad es que no tengo esa identidad política. No nosotros, ¿eh? Es decir, no, ya sé. Que sea kirchnerista nos da exactamente sí, lo mismo. pero uno tiene por lo menos que tener derecho a definirse ideológicamente. Pero es como cierto, le parezca. pero es cierto. Yo soy un él, ¿no? humanista, o si querés ¿Pero estás adentro del Frente de Todos? Sí, desde luego. Ah, bueno, a eso me refería. Pero adentro del Frente de Todos tenemos desde el Partido Comunista Revolucionario hasta el Frente Renovador, digamos, ¿no? O sea, es una coalición. Bien. Ahora te voy a contestar la pregunta. Yo creo que hay peleas que vale la pena dar y peleas que no vale la pena dar. A ver. La discusión de orientación en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el programa económico que planteó el gobierno era una pelea que valía la pena dar. Y nosotros la dimos desde una perspectiva parcialmente coincidente con la de Cristina, parcialmente disidente, pero ya está. Era un tema crucial para la Argentina. Y en los temas cruciales, bueno, uno tiene que tratar de transmitir sus convicciones, sus principios. Pero yo creo que ya está, que ya hay que aflojar con este tema, porque ahora ya lo importante, lo más o menos importante, lo personal, lo emocional se empieza a mezclar y es todo un berenjenal estéril que efectivamente, coincido, traba una gestión que tiene cosas buenas que no se ven. A mí que no se vean no es lo que más me preocupa que sucedan, ¿no? Y tiene muchas cosas que se pueden
que se pueden mejorar, digamos, ¿no? Y creo que también, y en esto también soy autocrítico, salvo en defensa propia, como dice la ley, atacar personalmente a alguien no está bien. Esto es transversal a toda la política. No es bueno, no es constructivo. Garpa de los dos lados, esto lo sabemos, ¿no? Hay una discusión, entonces los que son de un palo salen memes, Josecito destrozó a Pepito, ¿no? Bueno. Pero hay que tratar de salir de eso, es difícil porque es lo que garpa, y no personalizar. Y yo creo que, digamos, ahora se tiene que abrir una etapa, yo digo, del 1 de abril al 1 de abril, para ponerle una fecha, podríamos decir del 1 de abril al 1 de mayo, que es una etapa en lo que el Frente de Todos, sobre todo quienes tienen responsabilidades de gobierno y parlamentarias, porque hay muchos, la mayoría de los militantes del Frente de Todos no tenemos responsabilidades ni de gobierno ni parlamentarias, somos parte de una coalición de gobierno, pero no somos funcionarios, algunos por elección, otros porque no los habrán elegido. Tiene una obligación central el Ejecutivo y sus funcionarios, que es cumplir la función para la que están designados, y en la gestión siempre han tenido, pero creo que esto hay que ratificarlo, una única jefatura jerárquica que es la del Poder Ejecutivo, y en eso quien es funcionario se tiene que ordenar a una, digamos, cierta verticalidad. ¿Coincidís con Guzmán en ese aspecto? Coincido en términos de la gestión, no en términos del discurso o el pensamiento. O sea, correcto, pero digo en el sentido de... Sí, una vez que se toma una decisión política en el Poder Ejecutivo, los funcionarios subalternos tienen que estar alineados con esa decisión. Tienen que trabajar, o sea, tienen que cumplir sus misiones y funciones, aunque crean que la decisión estuvo mal, claro, los funcionarios del Ejecutivo. Y si pueden evitar expresarla públicamente, porque su rol no es la enunciación política, para eso está el Parlamento, ¿no? Los que parlan en el Parlamento. Si puede evitarlo y concentrarse exclusivamente en la gestión, yo creo que es mejor, digamos, ¿no? Es lo que yo creo, por ahí otros no creen lo mismo. Y creo que el gobierno se tiene que concentrar en la gestión en las áreas claves donde hay un enorme deterioro, que son las áreas de salud, de educación muy particularmente, y toda la cuestión de la catástrofe de ingresos, la catástrofe social que hay en la Argentina, aunque mejore 3 puntos o empeore 3 puntos la pobreza. Digamos, yo no me voy a rasgar las vestiduras si en el próximo informe del INDEC en vez de 37 estamos en 42, porque ni si estamos en 35, porque eso es una liñita que mide los ingresos que tenés, pero no la condición humana de tu existencia. Si tenés agua, luz o cloacas, si tenés una educación de calidad, o si efectivamente puedes acceder a una alimentación sana y nutritiva para tus hijos. Y en ese sentido es donde la concentración en la gestión tiene que ser la prioridad, ¿no? Entonces, por eso digo, de abril a abril, de mayo a mayo, porque después cuando empieza la campaña, aunque a mí me gustaría que los que están en roles ejecutivos se tomen licencia o renuncien para hacer campaña, creo que es lo que corresponde. O no hagan campaña y se Claro. dedican a lo que tienen que hacer. O sea, que cuando uno está en campaña y tiene que hacer campaña, bueno. El argumento, y este es el año electoral, ¿viste ese argumento? Sí, claro. Sí. Uno cada 2 son Y electorales. sí, pero yo, digamos, creo que todo candidato tiene que tomar licencia. Pero todo aquel que tiene desde hoy una aspiración, que trabaje su aspiración a través de acciones constructivas. Es la mejor forma. ¿No imaginas digamos. ruptura en el frente entonces? No, porque las causas que le dieron origen siguen existiendo. Es decir, esta es una coalición, por lo menos nosotros la caracterizamos del primer día, un gobierno de coalición y de transición. Un gobierno de coalición y de transición. Lo cual no quiere decir de ninguna manera que esté descartando que Alberto pueda ser reelecto. ¿Te gustaría? Yo creo que tiene que haber paso. Y en el caso de que hubiera una paso, seguramente no estaría en la misma O sea, no apoyarías a Alberto en una lista. paso. Lo aposaría después, ¿no? Si gana. Si gana. Pero eso falta mucho y la verdad que no está claro. Lo que yo no veo es una posibilidad de ruptura del frente, porque lo que hizo nacer ese frente fue, para decirlo burda y vulgarmente, el espanto, no el amor. Entonces, este frente nació con una consigna clara, que era derrotar al macrismo, o si lo querés etiquetar ideológicamente, a la derecha neoliberal.
y la derecha neoliberal sigue existiendo, el macrismo sigue existiendo, con el agregado de que ahora existe una derecha un poco más extrema, tanto en términos de política social como en términos de discurso autoritario y represivo, que tienen un ascendente importante en la sociedad, que es producto fundamentalmente de los errores, claudicaciones, desviaciones, corrupciones, incumplimientos de quienes sostenemos un discurso y una perspectiva de democracia social, para ponerle un nombre muy elemental, es decir, de una democracia con distribución de la riqueza, con acceso a la tierra, techo y trabajo, con poner al ser humano en el centro, con el respeto a los derechos humanos. Hoy suena un discurso medio chamullero, eso, aunque uno lo crea profundamente, pareciera ser que se utilizan esas palabras, se bastardearon esas palabras, entonces el que utiliza las palabras opuestas, aunque con planteos absolutamente fantasiosos, y no solamente irracionales, y que no van a poder hacer aunque quieran, digamos, porque sería tener que abolir la Constitución, algunos de los planteos que hacen los sectores de extrema derecha o de derecha. Bueno, son discursos que atraen, sobre todo por contraste. Entonces hay que tratar de construir, creo yo, desde el punto de vista de quienes defendemos una perspectiva humanista, que muchos estamos en el frente de todos, no todos, pero muchos estamos en el frente de todos, una corriente que entusiasme a partir de dirigentes jóvenes, probos, honestos, que aunque nos estigmaticen y nos digan de todo, podemos mostrar en nuestra vida que ninguno se enriqueció con la política y que tenemos una vocación de servicio. Nos podremos equivocar, pero tenemos nuestra vocación puesta ahí, tenemos capacidad y queremos contribuir a que nuestro pueblo sea feliz y que nuestra patria crezca. Juan, casi no tenemos tiempo, bueno, nos pasamos 6 minutos del pase, pero yo te quiero hacer una pregunta y te pido un poco de síntesis. Si Ernesto te quiere hacer alguna otra, dale, bienvenido. Pero te pedimos un poco de síntesis dale. en el esfuerzo de explicar. Se rompió la negociación otra vez con los sectores de movimientos sociales, piqueteros, sobre todo los que responden a la izquierda clasista, a lo mejor me equivoco, ¿no? O a la izquierda en general, no sé cómo denominarlo, porque también es un colectivo difícil de definir. Sí. Vos bancaste los cortes en general. ¿Qué opinión tenés de esto? Yo siempre estoy en las luchas que me parecen justas y lo he estado. Y te aclaro una cosa, Zabaleta me parece un muy buen ministro, es decir, un tipo que se mueve mucho. Pero acá hay un problema objetivo que no es del polo obrero o de Zabaleta, y que a veces la política y los medios también son muy pragmáticos para discutir. No, bueno, ya está, la deuda hay que pagarla, la vida es así, no hay otra opción, el mundo funciona de esta manera. Pero acá tenemos un problema práctico. Si hay 10 millones de adultos en la Argentina, que es más o menos la población del IFE, que no tienen ingreso fijo, ¿cómo se va a resolver la conflictividad social si no hay un salario universal? No se puede resolver. O sea, ¿estás de acuerdo con la movilización del miércoles? Estoy de acuerdo con todas las movilizaciones que reclamen un ingreso para quienes no lo tienen. Puedo diferir en el método, puedo diferir en el momento, puedo diferir en un montón en la ideología de los dirigentes. Pero que haya 10 millones de argentinos que no tengan un ingreso es una barbaridad, y hay una solución para eso. Miren, el presupuesto que tiene el programa Potenciar Trabajo, que es la única ventanilla que hoy tienen los pobres para reclamar, por eso todo el mundo va a la 9 de julio y va a seguir siendo un consódromo, nos guste o no, hay que ser pragmáticos con esto, es el 0.05 del gasto público. Ahí está la única ventanilla donde tiene alguien que no tiene para comer, para ir a pedir un mango. Esa política, Potenciar Trabajo, debería ser una política de trabajo, es decir, de economía popular. Se ha convertido en una política de ingreso. Para la gran mayoría es un ingreso. No trabajan de manera organizada, trabajan en changas, porque nadie puede vivir con los 16.000 miserables pesos del Potenciar Trabajo. Todos trabajan en changas. Pero antes eso estaba pensado como una política para cooperativas, como una política de desarrollo humano. Hoy es una ventanilla para que el que necesita un mango vaya y lo pide. Y efectivamente, cuando dicen de gerentes de la pobreza, etcétera, etcétera, existe una intermediación, pero porque las reglas que puso el Estado son esas, digamos, porque la gente tendría que poder ir al ANSES y decir: yo necesito una ayuda social, un salario universal, un ingreso básico universal, como se plantea en el primer mundo, como plantea Elon Musk, que no es santo de mi devoción, como plantea cualquier persona que tiene 2 dedos de frente y se da cuenta de que
Si el proyecto productivo de la Argentina que presentó el ministro Guzmán dice que en 10 años vamos a crear 2 millones de empleos privados, en el mejor de los casos, y eso únicamente abarca al crecimiento vegetativo de la población, porque la población crece a una tasa de 1.7%, bueno, eso es un país donde el 60% va a estar excluido. Esos excluidos no tienen derecho a comer. Entonces, cualquier pelea de los excluidos por su derecho a comer, yo la banco en la provincia de Buenos Aires, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en Jujuy o en donde pueda estar yo, mis compañeros, porque es por lo que empezamos a militar en el 2001. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a vos. No le preguntamos de nada, lo dejamos hablar, no hay Habló ningún todo el conflicto. tiempo, no dejó preguntarse nada, vino, no trajo los papeles. El tipo, yo te voy a decir cómo es, el tipo te pone, él quiere venir solo cuando quiere presentar algo. Sí. Cuando quiere presentar algo, solo quiere hablar de eso. Obvio. Y cuando le preguntás algo, te habla largo para que no le puedas repreguntar. Ah, sí. Igual Eso, igual no. lo queremos. Las dos son absolutamente ciertas. La tercera es porque soy charlatán. No, igual lo queremos, igual te la queremos. tercera es inconsciente. Es más, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice. Y no se las pregunto, no ¿Con se qué los no estás de planteo. acuerdo de lo que dice? Después fuera de aire. Claro, ese si no, programa de en el Reinaldo. programa, viejo, van a tomarse ¿No un te café. parece razonable lo que estoy Van a diciendo? tomarse un Muchas café. cosas sí, otras no.